Aquí está. Sí, es que es importante que salga nuestra liga con el juego del fichapool, que es quizá va a ser nuestra última esperanza de supervivencia. La venta de tableros, o sea, en eso vamos a acabar. Vamos a acabar en eso y rentando también brincolines. Ese va a ser nuestro. ¿Sí está dejando ahorita la venta de fichapool? Parece que hay esperanza. A ver, tú échate un monito aquí, ándale. Va a ir con uno de Falcón, ¿eh? O sea, para que veas, cabrón. Un extra. Hay comisión, no hay problema. Estamos aquí en el Salón del Bosque, una cantina que ha albergado a muchísimos hígados aquí en Guadalajara. Es el único bosque que no se ha quemado. Es el único bosque que nada más ha quemado a políticos, pero no a los árboles. Ok, estamos con los moneros tapatíos, Trino Camacho, Gis, Manuel Falcón, yo soy Paco Navarrete y la idea es platicar un poquito de las memorias de Guadalajara cuando empiezan a trabajar y la Guadalajara de hoy. Entonces, tanto Trino como Gis son tapatíos, Manuel es de Nuevo Laredo y la primera pregunta que me pedían que te hicieras, ¿cuál fue tu primera impresión de Guadalajara? Si te acuerdas, pues. Si es que tienes memoria todavía. O sea, llegaste en la carreta. ¿Y qué Sí. pasó? Bueno, ahorita hay que hablar cómo empezamos con la preferencia por las caricaturas de cada uno, ¿verdad? Desde niño creo que somos los tres, ¿no? Que dijimos esto. Sí. Tú ya moneabas, entonces. Sí, empecé a publicar a los 12 años allá en Nuevo Laredo, en el periódico de allá, y cartón político. Y de alguna manera dije, bueno, ya esto es lo mío, yo quiero una carrera que no me estorbe. Digo, mi papá, que termina tu carrera y luego ya te dedicas si quieres, porque lo tuyo es un hobby. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero se veía como un pasatiempo, pero profesión, no, eso no es profesión. Entonces aquí en el ITESO llegué en un momento, creo, clave, porque los 70s fue una época altamente política. Acaba de salir Luis Echeverría y entró López Portillo. Y estaba, pues en general, todas las áreas de humanidades, comunicación, la gente muy politizada, ¿no? Acaba de ocurrir el golpe del 73 de Pinochet en Chile. Llegaron muchos emigrados chilenos que daban clase en el ITESO, por cierto, muchos de ellos llegaron de estudiantes, muchos chavos también. Luego fue el golpe en Argentina y llegaron muchos argentinos, que abrieron muchos changarros de carnes y todo eso. Entonces había como una efervescencia política y casi era obligado a entender de política en los grupos que había, en la carrera de comunicación. En la carrera de comunicación tú entras en el 77. 76. Y en el 80 entra la generación de Trino, 81 GIS. ¿A ti te tocó dar las clases? Sí. Sí. A mí me sirven mucho estas pláticas porque... Me acuerdo cuando era soltero. He vivido básicamente en una bruma, o sea, desde niño. No recuerdo casi nada. Entonces, esto es para como que nos ayudemos a recordar cómo estuvo, qué pasó. O sea, nos podemos ir por décadas, en los 80s, ¿qué estaba pasando? Bueno, hablando de décadas, en el 83 sale un periódico que más bien era como una especie de pasquín, fanzine, que se llamaba Uno no es ninguno. Sí. Y es la primera colaboración colectiva de moneros, escritores y todo, del ITESO. En el ITESO lo que ocurrió fue que, bueno, estudié la carrera y siempre me ponían de asistente de profesor. Si no, ellos no iban, yo daba clase, que ya sabes, entrabas y Y entonces, luego finalmente me acuerdo que me habló el rector, yo estaba en el consejo, bueno, organicé la sociedad de alumnos, hice un periódico mural, hice una revista, y me acuerdo que me dijo, ¿por qué no das clase ya para que te quedes aquí en el ITESO, en el plantel? Pero ahorita no te podemos dar titularidad porque pues, estás, como quien dice, estudiando y dando clases. Entonces, ¿se acuerdan de las optativas, no? Eran optativas, sí. Te daban créditos, pero no estabas como maestro. Entonces me dieron comunicación cultural, que había todo. Se empecé a dar la clase y empezaron a entrar, me acuerdo cuando entraron ustedes, ya iba a avanzar
entraron los de Maná, entró Che, entró Rizzo, se empezó a hacer como unos diálogos muy fuertes. Hablábamos de todo, ¿no se acuerdan? Un cóctel. Nos dimos cuenta que había muchos que querían, bueno, que dibujábamos y que hacíamos caricatura. Y pues que no era suficiente con el rollo, sino que había que hacer algo. Y entonces es lo que dice Paco. Estaba el periódico 1+1, que era famosísimo por el diseño de Vicente Rojo, que era, ¿te acuerdas? Tabloide, padrísimo, con tipografía como de máquina de escribir. Y bueno, Huberto Batz era el de Cultura. Y creo que tú entraste ahí, ¿no? A publicar. Con el Fongus, ¿no? O sea, sí, con tus historietas de Fongus, ¿no? Y entonces esa era la referencia periodística en esa época de los 70s como el mejor periódico. Claro, estaba el periódico de Excelsior de Scherer, pero esos eran los artículos, ¿verdad? Y la caricatura como que se la dejaban a Abel Quesada. A Boogie, a Fontana Rosa con Boogie en la última. El caso es que, bueno, este periódico 1+1 hicimos la parodia y dijimos, uno no es ninguno, ¿verdad? Y con la misma tipografía, yo me acuerdo que le dije a Jabás, que era el diseñador, que aquí estaba cerquita de la oficina, hazte algo como el cabezal de 1+1. Sale en Uno no es ninguno y eventualmente tiene éxito, pero también se enfrenta a la censura porque bueno, un cartón de invitan a hacerlo fuera de literatura. ¿Te acuerdas de tu cartón? No. Sí, uno que se está masturbando y habla con sus espermatozoides. Entonces, me acuerdo porque llegué a la sesión de consejo, digamos, bueno, estaban circulando en copia el cartón de Gis, y que eso era lo que estaba en los baños, que como en una institución académica de los jesuitas de alto prestigio intelectual podíamos publicar una, pues, verdadera cosa vulgar como la de Gis. Entonces, que le digo, es más increíble, le dije, porque, pues, tanto que hemos debatido de la libertad de expresión aquí, que no, y esto es la libertad de creatividad y lo de siempre, ¿no? Pues con las caricaturas, es decir, el límite es con otras caricaturas que no estén de acuerdo, o con otros textos que no estén de acuerdo, pero no quitando la... ¿Y cómo fue el brinco a ser Galimatías? Bueno, viene la orden ya ejecutiva del rector, se deja de publicar ya, por favor, de circular en la directa. Porque según esto también los papás, no quiero decir nombres, pero empezaron a mandar cartas de queja porque llevaban la revista a su casa, las chavas y los chavos. ¿Cómo que está esto publicándose? Si son religiosos, si son católicos, si son... Y hubo mucho material más que lo hacíamos todo a mano, ¿se acuerdan? Todo el tipo Sí, no había tipografía. Y entonces, bueno, ahí fue nuestro primer encontronazo porque yo la verdad estaba muy sorprendido de que accedieran a Roma y todos, de decir, oye, pues es que, pues no, que muy abiertos, ¿no? Somos aquí de pensamiento de vanguardia y todo. No, pues el orden del rector es que ya no circule. Si quieren ustedes publicarlo afuera, entonces yo me acuerdo que tratamos el asunto en la clase que yo daba. Que les dije, oigan, pues, ¿qué creen? Nos censuraron. Entonces, pues, si hay ánimos, pues podemos hacer una reunión. Yo vivía por aquí cerca, en un departamento. Aquí vivías, en esta misma en calle. Zuno y la de Tepic. Yo me acuerdo ahí planeamos el nombre y al que se le ocurrió el nombre fue al mismo que nos censuraron. Fíjate que me encontré en la lista, salieron como 20 y tantos nombres. Ajá. Porque éramos muchos. El Hollín. Había uno que... Desde entonces estaba esto de que tu hermana y tu mamá, ¿te acuerdas? Tu hermana la gordosa. ¿Y sabes qué? Y yo estoy casi seguro, o sea, yo no recuerdo que haya sido yo el que se le ocurrió el nombre, pero si yo lo puse, debe haber sido porque me sonó extraño, chistoso, más que porque sabía el significado, pero quedaba bien el significado, ¿no? Porque creo que galimatías quiere decir como lenguaje oscuro o incomprensible. Exactamente, sí. La revista sí surge con la idea de difundirla en Guadalajara y hacerla negocio. Nuestra ingenuidad era enorme, ¿verdad? Pero dijimos, no, es que pues no teníamos chamba nadie, ¿verdad? Entonces era, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, pagar la renta. Los que estábamos viviendo en el departamento. Entonces la idea fue esa. Y me acuerdo que con Juan Francisco me dijo, yo te presento a los voceadores, nada más que tuvimos que ir a hablar ahí. Y una de las primeras broncas fue que la decretaron como revista porno. No me acuerdo qué portada teníamos. Un dibujo de Gis, creo. No, ya va. Tampoco. No, yo había puesto... ¿No eran los corchados, los famosos corchados, esos que distribuían las revistas? No, era uno que estaba por la calzada. Un pelafustán de todos horas. Me acuerdo que siempre estaban chupando y fumando. Pero siempre querían lana, ¿verdad? No, pues, si no... El Galimatías sale como una revista casi de cuates, pero pronto brinca a la ciudad. Incluso llega al DF y empieza como a generar mucho ruido porque estaba sacando cosas y haciendo cosas que no se hacían
en todo el país. Ahí el que nos dio, digamos, la entrada mucho a que nos conocían en Ciudad de México fue que Monsiváis agarró la revista y lo puso en el suplemento de siempre. Sí, como que fue el tema central en esa entrega de la cultura en México. Es que fue muy emocionante, como que nos dieran así importancia, que hasta Naranjo hizo la portada, que salía, ¿te acuerdas? Como unos cuates cargando ¿cómo se dice eso? Como una especie de frontispicio, ¿sabes? Que decía Galimatías, entrando a la cultura en México y rayando la entrada. Rayando la entrada. Sí, era un port. Hay muchos nombres que valdría la pena mencionar que fueron parte del proyecto en algún momento dado. Sí. Por un lado, de ahí casi surge el personal con Julio Aro. Julio Aro era también norteño que llegó a Guadalajara y eventualmente se integra a Galimatías como colaborador, pero él traía un impulso que lo quería incluso ya también diseñar y editar, que eran labores que hacían Jabás y Manuel. Incluso ahí creo que, si no me equivoco, se estableció ahí una especie de rivalidad de liderazgo entre Julio y Falcón, ¿no? O sea, de que quién... Pues esa fue la segunda etapa. Exacto. En la primera siquiera los que estaban de colaboradores eran los que estábamos en el ITESO de estudiantes y profesores. O sea, era el grupo de las clases. Y luego empezaron a traer amigos ya de fuera, porque precisamente el problema era llenar las páginas de la revista. Sí, pues Julio. Claro. Pero ¿sabes por qué también? Porque en un principio Juan Francisco ponía ese billete, pero acuérdense que también la mamá de Gis puso un billete Mi mami. Bueno, oye, ya ahorita lo puedo decir, pero... Juan Francisco ha sido mencionado mucho. ¿Quién era Juan Francisco? No, hombre, o sea, gran señor. Antes de Juan Francisco, la mamá de Gis, porque creo que fue la clave. La mamá de Gis, tuvimos un encuentro en tu casa allá en la Seattle para financiar la revista. Sí. Nada más que no sepa José Ignacio, porque entonces se va a enojar. Y no quiere que yo intervenga. Todo fue a mis espaldas. Mi mami pero me ella, ayudó. Doña Ileana Solórzano, fue la que me dijo, mira, lo que quiero es que pasa mucho tiempo sin hacer nada el muchacho, ¿verdad? Entonces quiero que esté ocupado y que se dedique y como. Pero además... Y empezó a financiar con Juan Francisco. Le dije, bueno, la cuestión es conectarla con Juan Francisco González, que es el que nos cobra. Porque quería que pues factura y todo. Le dije, con Juan Francisco. ¿Quién es Juan Francisco? Juan Francisco González era secretario de Cultura con Orozco Romero. Todavía no era secretaría, era director del Departamento de Cultura. Y tenía una editorial, ¿no? Donde estaba... Gráfica Nueva. Gráfica Nueva, donde trabajaba Jabás. Sí, ahí estaba Jabás. Jabás era empleado de Juan Francisco González. Sí, y entonces trabajaban juntos, pero Jabás y Falcón se conocían por el ITESO. Claro. Ahí es donde... Y ahí en la imprenta de Gráfica Nueva es donde se empezó a imprimir Galimatías. Pero mira, o sea, había gente como, digamos, alrededor del círculo, como que compartíamos intereses o modos de entender la vida y el reventón o lo que sea. O sea, que había escritores, fotógrafos. Eso era lo principal. Algunos nada más iban a pachequear ahí. Estaba la galería ya, no me acuerdo si ya o todavía no, la Galería Magritte, de Rogelio y Paco Barreda. Pero estaba la puerta, la librería de la puerta. ¿Te acuerdas que era galería también con Abelino? Bueno, lo que iba a decir aquí que lo importante de esa época, yo creo que es como la consolidación de un grupo que ya queríamos profesionalizarnos, ¿no? Entonces, que fue la gran sorpresa. Primero, la pregunta de Monsiváis creo que era clave. ¿Cómo es que en Guadalajara, conservadora, mocha, censuradora, sale una cosa como esta? ¿Qué pasó? Y luego la siguiente era, para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no nos llaman de México? Porque ya, todo el mundo nos decía, váyanse a ver a México, aquí nadie va a publicarles nada. Había el Occidental y el Informador, y ahí censura. Don Jorge Álvarez del Castillo no permite, yo había ido con Caricatura Política y dijo, aquí no se publica más lo que yo superviso y me tienes que traer el material y te digo que estaba Caloca, me acuerdo. Y en el Occidental, no, aquí llega el periódico de la cadena de la caricatura viene de México. Digo, sí, pero este más chilango, yo quiero ser... No, entonces no había forma. Hasta que Marco Nava, con Doña Ann y todo, que había un grupo ahí en el Occidental, nos invitaron a hacer una página, Monobloc. Ahí empezó el Santos, ¿eh? Quien vive en Guadalajara ahora podría no tener la menor idea de lo que apenas hace unas décadas era la diferencia. Creo que a nosotros nos tocó vivir gran parte de ese cambio y creo que se refleja mucho eso en el trabajo que estábamos haciendo en Galimatías. Para ustedes, ¿cómo es qué es lo que más les brinca de esa época comparado con ahorita? ¿Cómo era la Guadalajara de antes?
No, mira, a mí me cuesta mucho darme cuenta de lo que está ocurriendo en la vida afuera de mi cerebro, pero siento yo que a lo mejor tiene que ver con que era más pequeña, entonces no había tantos espacios, no había tantos grupos o tribus, entonces quizá incluso por eso destacó en un momento, porque no había otras cosas a la redonda. Entonces se convirtió en un centro importante para la gente que traía más o menos una onda más reventadora o pacheca o contestataria. Ahí era un punto de reunión. Entonces, en mucho fue eso, pues no había mucha competencia. Ya empieza como cada quien a sacar proyectos personales, entonces ustedes empiezan a publicar en el DF, pero ya como moneros. Bueno, estaba Pero His. ustedes, incluso antes de Galimatías, ya decía, incluso antes del ITESO, ya moneaban los tres. Sí, Sí, hacíamos- pero el Hay que aclarar que monear no se refiere al chemo, o sea, es muy importante. Sí, sí. No a la mona. Yo por eso me opongo no a la a la mona. idea de moneros. Pero es que no yo somos moneaba. moneros. Él ya publicaba en el 1+1 y Falcón y yo, gracias a que también el Pelón nos hizo una cita con Magú, fuimos a México. No, pero antes. Ajá. El puente es Monsiváis con la revista Siempre. Ajá. Una vez que nos da ese espacio, nos presenta a Carlos Payán, que estaba por fundar La Jornada, ¿te acuerdas? Y nosotros queríamos entrar a 1+1, que era donde estaba His. Ya estaba Magú y estaba con Histerietas ya en 1+1, ¿verdad? Pero ahí entramos. Nosotros tres empezamos a publicar primero en el 1+1, luego en La Jornada, antes que en Guadalajara. Ajá. Entonces Guadalajara yo creo que tuvo su explosión muy fuerte en creatividad y nos dieron más oportunidad a nosotros como caricaturistas cuando inicia siglo XXI. Siglo XXI es como la época dorada. Que en es la años 90. Es años 90, Sí. pero antes era eso que decíamos, era o El Informador, que yo nunca he publicado en El Informador, en El Occidental sí, y la otra opción era el 8 columnas, que era así como imposible. Todavía Yo me no acuerdo salía. que te aventabas en el Occidental unas acuareleadas, ¿no? Sí, De de deportivas. deportes, porque Muy a mí chido. Héctor Huerta, el que ahora está en ESPN, es el que me invitó a hacer Ah, sí. cartón de deportes. Ahí inició Pipo y Don Calvino. Pipo le va al Atlas, Don Calvino a las Chivas. Y era en la época en la que también estaba la UDG, estaban los Tecos y demás, pero eran esos como pequeños espacios que podíamos tener aquí en Guadalajara. Falcón empezó a hacer cosas más políticas en el Occidental, pero el que nos abrió realmente las puertas fue siglo XXI, es decir, el que nos dio la oportunidad de hacer un suplemento, el que nos dio más, o sea, que se dio cuenta que dijo, ¿por qué están publicando estos cabrones en Ciudad de México y no aquí? Entonces, pues porque no había espacios, el siglo XXI vino a abrir eso, ¿no? Con el siglo XXI era el periódico original de Guadalajara, independiente, porque los periódicos familiares como Leaño con el 8 columnas o Álvarez del Castillo con el Informador, era la censura total y bien tradicionales. Yo me acuerdo que eso que están aquí nunca van a entrar. ¿no? Pero ahí vemos ya una diferencia muy radical entre los 80s, que era como lo que podía ser, Y y los de alguna 90s, manera sí. no había tantos espacios, y lo que empieza así a ver en los 90. Pero te voy a decir, hay dos eventos que son como desgracias Ajá. históricas, en uno en Ciudad de México y otro aquí en Guadalajara, que también de alguna manera ayudaron a que todo se concentrara a que nuestro trabajo se hiciera importante. Uno fue, primero, el temblor del 87 hizo 85. que... Del 85, 19 de septiembre perdón. del 85, sí. El 85 hizo que de alguna manera la UDG aglutinara a gentes que, por ejemplo, Jaime Humberto Hermosillo, gracias a que Raúl Padilla lo trajo acá junto con Guillermo del Toro, Emilio García Riera, García Sao, hicieran una escuela de cine importante, de ahí salieron Daniel muchos Varela. cineastas importantes, pero fue a partir de que muchos de Ciudad de México se vinieron para acá. El segundo evento es la explosión del 22 de abril, es Ah, decir, sí. aquí en Guadalajara. Eso abre una grieta, pero además abre la posibilidad de, antes de que pase digamos, el gobierno de Fox, está aquí, que entra el PAN, Bebeto. que es exactamente esa apertura. De alguna manera el priismo estaba como muy apoltronado, cosido y la chingada, que lo dibujaba sensacional con la pinche quejada acá, a Cosío Vidaurri. Entra el Sí, baboso, cambia entra y además se abren los medios, a pesar de que sea el PAN el partido más conservador, como que siento que todos los medios se abrieron. No censuraban, sí, sí. Pues que ya no podían amarrar, no podían agarrar. No, pero podían ellos- llegar a... Ajá. Entonces, siglo XXI se abre también y abre la posibilidad aquí en Guadalajara. Te digo, está Raúl Padilla ya en la universidad más con la Feria del Libro y además está la Escuela de Cine con Guillermo del Toro al frente antes de que se fuera a Hollywood
haciendo libros de investigación, García Sao, García Riera, en la historia del cine mexicano que hizo García Riera aquí. Bueno, ya acá fue para nuestros rollos, o sea, fue una etapa muy fructífera porque fue la mamá del Abulón, luego ya fue tu hermana la Gordota, todo ese rollo. Que nos dio una posibilidad de abrir, ampliar a otros elementos. Uno viniendo de Celaya, que es Luis Usabiaga. El gran Usabiaga. Usabiaga, que entra también a hacer Meche. humor. La escritura de humor, que es buenísimo para escribir. Sí. Que ahí fue creo que lo que perdimos cuando la revista se nos fueron muchos buenos como Toño Márquez. Toño Muy bueno Márquez. para el humor. Que es muy difícil escribir con sentido del humor. Pues incluso algunos de las juntas de la mamá del Abulón, según yo, eran aquí en el Salón del Bosque. Este era la sede. Aquí en el Salón del Bosque. Sí, señor. Pero luego hay ahora un nuevo giro Sí. en la trama, que es, estamos viendo cómo los transatlánticos de los periódicos se están yendo... Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Pues la revolución El periodismo tecnológica. escrito. Sí. Hablábamos, bañado por ejemplo, digital, cabrón. Internet. Para volver al ITES. Todo el mundo queríamos la revolución política como Cuba y como Chile y lo que ocurrió fue una revolución tecnológica digital que nadie esperaba. El descubrimiento de estos cuates, Steve Jobs y Bill Gates, ahí en una cochera, revolucionó una computadora portátil, así como sin enchufar, y un celular, era imposible pensarlo, ¿verdad? Esa revolución digital que nadie calculó transformó todo, al grado de que redacciones de periódicos como El Occidental, me acuerdo que tenían como cerca, fíjate, entre taller y personal eran casi 500 personas trabajando ahí. Ahorita con 4 nerds que le sepan a la computadora y ya está. Pero te fijaste que hubo esta como explosión donde yo estoy diciendo que El Occidental y El Informador eran, y 8 columnas de alguna manera, estaban aquí en Guadalajara, no sea tanta presencia. Periódicos familiares. Exacto. Pero entonces ahorita volvió otra vez a ser, ¿cuáles son los periódicos ahorita? Es El Informador y El Occidental otra vez. Ya no existe 8 columnas, ya no existe en esencia, está Milenio, pero ya no tiene esa fuerza que tuvo con Siglo XXI, que era el periódico que pudo haber revolucionado esto. Así es. ¿Y qué pasó? Sí, Carlos? gran Porque haz de periódico cuenta, moral, ¿qué te ya pasa? con la entrada de lo digital en internet, todavía los periódicos estaban fuertes, pero entonces fue una etapa para nosotros de disfrute, ¿te acuerdas de esos foros por mail, en donde hacíamos cotorreos grandes con mails colectivos? Antes de que eran Facebook. Antes de Facebook. Antes de Facebook, sí. Porque ya con la entrada de Facebook ya empezó ahí ya como el anuncio de que se iban a venir abajo ya todos los periódicos, cabrón. Nos hemos tenido que diversificar, o sea, porque con esta crisis con la llegada de lo digital y los otros factores, Ahorita que no estás muriendo, ¿qué estás armando? el Una show cafetería. business, el show business, hermano, o sea, La radio y la tele, ¿verdad? radio y tele, o sea, y creo que ahorita los que estamos aquí seguimos pensando que nuestra esencia sigue estando de moneros. Claro. Pero el hecho es que nos hemos tenido que mover a otros lados para ver dónde hay chamba. Sí. Sobre todo si ya tienes familia y ya tienes O sea, ¿no? 3 matrimonios. No sabemos. Sí. Tiene 3 generaciones ahorita que está sacando adelante. Muy difícil, Pero mira, mano. me quiero quedar en el punto que dijo Trino, y esa es la clave, ojalá, y este es un wishful thinking, es una fe, una proclamación de fe. Hay que encontrar a los empresarios adecuados para volver a generar un proyecto, porque en el mito del eterno retorno volvimos al punto de partida. Sí. No hay un medio local que agrupe a caricaturistas o a gente creativa que produzca Y sigue saliendo generaciones de gente creativa muy perra en Guadalajara. que Sí. huyen, Muy chido. que huyen Y de Guadalajara huyen, y sí. se van a Estados Unidos, se van a... Ajá. Pues ahorita todo el mundo, ¿verdad? Pero Porque además ahorita los espacios ya son distintos, o sea, ¿a qué puede aspirar alguien que tiene talento monero, humorístico, algo así? a encontrar a ¿Cuál es alguien que la te onda? apoye y te pague lo que vale el sí. trabajo. No, pero ¿qué? ¿Pero dónde? O sea, la cosa ¿Aquí? es ¿dónde? No, pero ¿dónde? O sea, es decir, esa persona en qué espacio va a Ponle ganar. una O sea, plataforma de sitio web con YouTube, con todo lo que hay ahorita tecnológicamente. Pero necesitas que antes te financie, porque si tú eres el mismo que tiene que buscarte los centavos, ¿verdad? Y hacerle de Y distribuidor, son de especies vendedor, diferentes. El creativo del que sabe. y nosotros sacar hacíamos billete. todo. Bueno, Ya por no eso yo vamos a digo a que... mí me interesa mucho saber si vamos a poder sobrevivir. Exacto, yo los digo nosotros ahorita profesional, optimista, de manera optimista, y artística, teniendo fe, humanamente. es conseguir un nuevo proyecto que sí es necesario y urgente para frenar estas corrientes retrógradas Yo tengo un proyecto de una ultraconservadoras. ¿De una qué?
Abarrotea. Una Entendí lavandería. hacer una barbacoa. Dije, una barbacoa. Barbacoa, Fíjate, trino. como quizá profesionalmente ya no vamos a poder realmente establecer un espacio fértil para trabajar, nosotros tenemos que sobrevivir ahorita a base de este tipo de momentos como de homenajes, ya como cartuchos quemados, en donde tenemos que sobrevivir así, que nos inviten ahí cosas y ir a dar discursos de lo que fueron Como nuestros Alfredo tiempos. Adame, una candidatura, podemos seguir ¿no? sacando una tajada ahí durante un buen rato. una todavía. candidatura, Sí. pero Una sí. candidatura que te den 40 millones y te chingan. No, pero 25. es nada que te graben, decilo en tu campaña, decir, Claro. compañeros, me dieron 40 millones, me voy a quedar con 25, pero lo demás va a ser para ustedes, cabrón. O sea, Lo voy a repartir entre los lo voy a que están aquí. repartir, Mira, están es aquí muy buen porque ejemplo. vinieron. De todo corazón para ustedes. ustedes. 1,000 pesos al que vote por mí. Sí, Es muy buen ejemplo de cuando se individualizan todos los proyectos. ¿Sabes qué? Me vale madre qué partido sea, yo quiero lana, maestro. Y la ideología que no, pero... Por eso hay que decirle a los empresarios, aquí hay ideas nuevas en pieles Señores, Apuéstenle a la sangre creatividad. joven. viejas. Sangre joven, sangre en pieles viejas, deslencijadas. ¿Pero a poco no les A sus sería- órdenes, a sus órdenes. Bueno, y con esta reflexión profundísima queremos dejarlos, amigos. E invitarlos. Trino, Gis, Manuel Falcón. Muchas gracias. Yo estoy en contra de los chistes. O sea, Estamos. no, o sea, solo estoy a favor del chiste que aparezca sin querer, pero no de pronto proponerme a contar uno. No hay. El otro día le conté uno a Gis que me gustó, que a lo mejor no te lo sabes, que dice, Dr. Wong, ¿por qué todos los chinos se parecen? Yo no soy el Dr. Wong. Muy bueno, Trino. Bien, bien, maestro. Sigue tomando.